Prepárate a descubrir la belleza y la historia de nuestra tierra de una forma completamente nueva, con una mirada vertical. En los próximos minutos escalaremos a lo alto de la estatua más famosa de San Sebastián para contemplar la ciudad como nunca antes la has visto. Rapelaremos desde una de las torres más altas de Euskadi para conocer el peligroso fuego que arde en sus cimientos. Y treparemos por la catedral más asombrosa de Iparralde para desvelar secretos que nadie podría imaginar. Prepárate a volar. Esto es Basque Country Vertical. En los próximos minutos desvelaremos los secretos que se esconden en lugares como este. Lugares que han inspirado a escritores y cineastas para los que estas columnas pueden ser como pilares de la tierra, alzados sobre criptas que albergan códigos da Vinci, transformando los templos en catedrales del mar. Para lectores y espectadores, ficción y realidad se mezclan en las catedrales góticas, pero en la Catedral de Bayona, la realidad siempre supera a la ficción. Preparaos para la aventura porque hoy vamos a ver esta catedral como nunca jamás se ha visto. Subiremos al último rincón de las torres, llegando a donde nadie tiene acceso. Después rapelaremos desde lo más alto para ver de cerca esos misteriosos detalles que desde el suelo apenas se ven, como por ejemplo las inquietantes gárgolas de la fachada. Luego explicaremos para qué sirven y os desvelaremos los 3 secretos que esconde esta catedral. 3 grandes secretos nos aguardan en la Catedral de Bayona, la primera catedral gótica del sur de Francia, construida a lo largo de 7 siglos, con una planta de 77 metros de longitud y 33 metros de anchura, y 2 imponentes torres de 85 metros de altura. Desde esa altura, vamos a rapelar. ¡Ánimo! No será fácil subir el material ni tampoco instalar las cuerdas, porque no podemos clavar ni un solo clavo en las piedras centenarias de esta catedral. Tendremos que afinar el ingenio para completar la instalación, y en pleno descenso habrá que esquivar las tétricas gárgolas, los grandes ventanales y los robustos contrafuertes. El más leve despiste puede poner en peligro a nuestra presentadora o a nuestros cámaras. Fermín, cuidado, cuidado. Prepárate para volar. Esto es Basque Country Vertical. Para encontrar los 3 secretos de la Catedral de Bayona, surcaremos pasadizos, túneles, escaleras y terrazas a las que casi nadie tiene acceso, salvo nosotros. Pero atención, porque hay un cuarto secreto en esta catedral que la relaciona directamente con algunas de las ermitas más antiguas de Vizcaya. Estamos en la ermita vizcaína de San Miguel de Zumechaga, y en lugares como este se encuentra la semilla de catedrales como la de Bayona. La pequeña ermita de Zumechaga pertenece al pueblo vizcaíno de Munguía, aunque está muy cerca de Baquio. Se construyó hacia el año 1190, siguiendo el estilo de aquella época, el románico. Y como iglesia románica que es, está marcada por la penumbra y la piedra. A diferencia de las casas, a diferencia de las viviendas de esta época, la iglesia era de piedra, porque era la casa de Dios y fue hecha para perdurar. Fundamentalmente lo que hacen es utilizar gruesos muros de más de 1 metro de anchura para sustentar las cubiertas. A base de robustecer los muros consolidaban la obra. Debido precisamente a estos gruesos muros apenas hay ventanas en el románico. Eso es lo que te iba a comentar. Entré muy poca luz. Son iglesias muy oscuras que son volúmenes muy reducidos, muy sencillos. Es una construcción que responde a una sociedad de campesinos. A diferencia, por ejemplo, de la Catedral de Bayona, que refleja otra época, refleja un momento más moderno, refleja una sociedad de orgullosos comerciantes y orgullosos artesanos, y también de poderosos obispos que tratan de controlar y organizar las parroquias rurales desde sus sedes catedralicias, ¿no? Eso es Bayona. Esto es, sin embargo, algo mucho más apegado a la tierra, mucho más apegado al suelo. Sí, estas son oscuras y bajitas, sí, y las otras son altas. El resultado de una iglesia de campesinos que labran la tierra y que se apegan a la tierra. Iñaki, ¿qué son esos símbolos que podemos ver aquí?
La mayoría de ellos pues, son motivos vegetales o geométricos, Sí. pero hay otros más complejos y que son quizá más raros en el románico vizcaíno, no en otros, que son estos mascarones o estas figuras antropomorfas que parece que están vomitando vegetales, hierbas, ¿no? Le sale de la boca. Se le salen de la boca. Por un lado, de una de las cornisuras le salen 3 tallos que a través de una serie de arrolios confluyen en la otra comisura de la boca. Bueno, puede parecer que no es un motivo cristiano. No lo parece y no lo es, porque estos hombres vegetales hunden sus raíces en los cultos paganos anteriores al cristianismo, cuando se adoraba a la madre naturaleza. La Iglesia, no obstante, se apropió de estas figuras y las incorporó a sus propios templos, especialmente en lugares con herencias celtas, como la escocesa Capilla de Roslin, en la que tiene lugar el desenlace de El Código da Vinci. Solo en esta capilla hay más de 110 hombres verdes, también llamados Green Men. Viene a representar el laberinto eterno, el nudo inacabado, la eternidad, el retorno al punto original, etc. Por lo tanto, fue aceptado por el cristianismo y está muy representado en muchas iglesias del románico. Y algunos como estos también se pueden ver en la catedral de Bayona. Es decir, el Green Man o el hombre verde, Sí. también lo vamos a ver en la catedral de Bayona. Sí. Pues yo voy a aprovechar, ahora que vamos a ir a Bayona en un ratito, para que me digas, tú que sabes, ¿qué otras cosas podemos ver en la catedral de Bayona? Bueno, pues algo destacable, detalles curiosos, nos podemos fijar en los leopardos ingleses, en la caoba de Canarias y en la doncella de Orleans. Pues lo que me estás contando me parece muy interesante y me suena a misterio, a secreto. Yo me los voy a apuntar, te voy a hacer que me los repitas uno a uno, los 3 secretos, y me voy a ir a Bayona a descubrirlos. ¿Qué te parece? Vale, pues los leopardos ingleses, la caoba de Canarias La caoba, Canarias. y la dama de Orleans. Estos son los 3 secretos que debemos buscar en una catedral construida por oposición al románico. Si los templos antes eran bajos, ahora deben ser altos. Y si antes eran oscuros, ahora serán luminosos. Es el milagro del gótico. Templos más altos con ventanas más grandes, pero con paredes más finas. Enseguida veremos cómo lo consiguieron. Además, tenemos que buscar al hombre verde, rapelar por su fachada y desvelar los 3 secretos que traigo apuntados en este cuaderno. Pero antes, ¿qué pasó después del románico para que los arquitectos de la época sí supieran construir catedrales como esta? ¿Dónde adquirieron esos conocimientos? Se dice que los caballeros de las cruzadas, en sus viajes a Oriente, descubrieron el milagro del arco ojival. Un arco acabado en punta que distribuye el peso del techo hacia los lados. Aplicado a ventanas y bóvedas, ese era el truco para sostener mayor peso con paredes más finas. Y así, el arco ojival llegó a Europa, transmitido por cruzados y templarios, y perfeccionado después por artesanos de las logias masónicas. El paso del tiempo colocó a masones y templarios casi en el terreno de lo mítico, y todos los avances del gótico acabaron impregnados por los supuestos misterios de la masonería. En general, todos esos misterios están más relacionados con la literatura que con la historia real. Lo que sí que es cierto es que los arquitectos del gótico fueron más allá de lo que nunca nadie había llegado, o por lo menos en Europa. Se cuenta que tan solo en Francia, en los primeros 100 años del gótico, se movieron más piedras para construir catedrales que en todo el reino de Egipto, en toda su historia, para construir pirámides. ¿No es así, Isabel? Sí, pensemos que debe ser una realidad en Francia. Y es una realidad. Hemos utilizado muchas piedras que fueron piedras regionales en esta época. Y van a construir catedrales más altas. Los hombres quieren en esta época, lo que quieren más es de ir más alto por estar cerca del cielo y tener mucha luz. En su intento por arañar el cielo, los arquitectos del gótico dieron a esta nave central una altura de casi 27 metros. Los humildes campesinos de la comarca se maravillaban ante el edificio más grande que jamás habían visto, flanqueado además por las altísimas torres desde las que vamos a rapelar. ¡Ánimo!
Nuestro desafío vertical no puede causar ningún desperfecto a la catedral. Por eso no podremos usar clavos para instalar cuerdas, pero eso no nos va a detener. Una de las posibilidades es bordear todo el casetón con doble cuerda y enganchar desde ahí, y luego pues triangularemos también con alguna otra gárgola o alguna... Sí, yo creo que sí, con alguna balconada y así, pero mucha piedra. Y eso que no han dejado de hacer agujeros. Los técnicos de Basque Country Vertical tensan las cuerdas y acordonan la zona. Toda precaución es poca cuando rapelamos y jamás debemos rapelar sin la supervisión de auténticos profesionales. Pero volvamos con Arantza, porque está a punto de conocer los 3 secretos. Muy bien, Isabel, pues yo, al ver que sabes tanto, voy a aprovechar porque, mira, te cuento. Tengo 3 secretos que desvelar hoy sobre esta catedral. Y la verdad es que tengo 3 pistas, entonces, ¿me podrías decir si te suena de algo los leopardos ingleses? Sí, son aquí, en la nave central de la catedral. Ah, muy bien, pues si me los enseñas, lo voy a tachar de mi lista de los secretos. Sí, muy bien, vamos. Casi 80 metros más arriba, el complejo sistema de cuerdas ya está instalado. Cada cuerda y cada nudo puede marcar la diferencia entre un rappel sencillo o un desastre total. Vale, perfecto. Vale, los protectores. Y mientras tanto, Arantza va a descubrir que los leopardos ingleses que está buscando tienen su origen en los 300 años de dominación inglesa que tuvo esta región, la región de Aquitania. Estamos aquí en Aquitania, en la región de Francia, Aquitania, y antes se va un ducado, con un duque, el duque de Aquitania. Este duque va a devenir rey de Inglaterra. Iban a tener muchos niños y un niño que se llamaba Ricardo Corazón de León. Y es Ricardo Corazón de León, duque de Normandía, de Aquitania también, que va a pagar por la construcción de esta bóveda. Es porque son sus escudos que son aquí, en la Catedral de Bayona. Son esas de ahí, ¿verdad, Isabel? Sí, aquí, encima, cerca del altar de la catedral, primera llave, aquí, en el fondo, con un fondo rojo y 3 leones, o 3 leopardos. Sí, se ven. Muy bien, pues yo, encantadísima, voy a tachar los leopardos ingleses, el primer secreto de hoy, ¿Sí? y voy a aprovechar que estás conmigo para preguntarte por el segundo secreto, o por la segunda pista que me han dado. La caoba de las Canarias. La caoba de las Canarias está aquí, cerca de nosotros. Ah, muy aquí. bien. Así que este es mi segundo secreto, la sí. caoba de las Canarias. De las Islas Canarias. Exactamente, es un regalo que un canónigo de la catedral, estamos en el siglo XVIII, ofertó aquí a la catedral con este madera por hacer un púlpito aquí en la catedral, y este púlpito no fue destruido como muchos púlpitos que habían aquí en Francia en las iglesias durante la época de la Revolución Francesa. En esta época hemos destruido muchos púlpitos y aquí este es uno de los que no fue destruido en esta época. La caoba de las Canarias era posiblemente la mejor madera de la época. Así que este púlpito de caoba es doblemente valioso, por la extraordinaria materia prima de la que está hecho y por haber sobrevivido a la sistemática destrucción de objetos religiosos que tuvo lugar durante la Revolución Francesa. Mi segundo secreto de hoy, la caoba de las Canarias. Y ya tengo que aprovechar y preguntarte por el tercer secreto. Pero antes de preguntártelo, voy a intentar descubrirlo por mí misma. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si lo veo y acierto cuál es, ¿vale? Sí, vamos. Después de recorrer toda la catedral con la historiadora Isabel Dupont, por fin descubrimos quién se oculta tras el tercer secreto. Por supuesto, la doncella de Orleans no es otra que Juana de Arco, seguramente la figura histórica francesa más veces representada. Hay cientos de esculturas con su efigie en toda Francia, y la de la Catedral de Bayona es una de las más conocidas. Después de desvelar los 3 secretos con la ayuda de Isabel, todavía nos queda uno, descubrir dónde está el hombre verde. Pero eso lo haremos después de rapelar. Cuidado, cuidado.
Nuestros técnicos ya están terminando la instalación y solo tenemos que llegar hasta ellos, pero en una catedral como esta no es tan fácil encontrar el camino adecuado. Estamos pasando por todas las zonas inaccesibles de esta catedral. Nosotros tenemos la suerte de poder visitar los pequeños recovecos que esconde esta catedral. Por ejemplo, ahora me voy a meter por esta pequeña puerta para llegar a la torre. Te metes en una puerta y no sabes dónde te va a llevar. Yo me voy a meter por esta escalera. Recorriendo escaleras y pasillos sin fin, recordamos que en las novelas inspiradas por estas catedrales, los héroes siempre logran su objetivo y el experto de turno siempre descifra su código da Vinci. Pero nosotros no somos héroes de novela y las cosas no nos salen tan bien. Pero si están ahí, nos hemos confundido de torre. ¡Api! ¡Nos hemos confundido! Al final, me parece que sí. Además, como no son escaleras casi, después de tanta puerta secreta y trampilla, nos hemos confundido de torre, así que tendremos que bajar otra vez, cruzar y volver a subir a donde ellos. Retomamos nuestros pasos, caminando nuevamente por tramos donde ningún turista puede hacer pie. Saliendo al tejado sobre la nave lateral, cruzamos bajo los estilizados arbotantes, otro milagro del gótico que permite transmitir el peso de las bóvedas hacia las columnas exteriores. Son las costillas del fino pero sólido esqueleto que sostiene la catedral. Este es el claustro de la catedral del siglo XIII. Vamos a probar a ver si subiendo por aquí llegamos a la torre correcta. Mira, una puerta. A ver si por aquí llegamos a la torre. Esta vez estamos en el camino correcto hacia la torre, pero atención, porque un pequeño despiste va a hacer que Arantxa se deje la piel al cruzar esa puerta. Le clava una astilla del siglo XIII. Es verdad que Arantxa no va a desangrarse con esa herida, pero ya podemos decir que nos hemos dejado la piel, o al menos parte de ella, en la Catedral de Bayona. Espero que hayamos cogido el camino correcto y no nos hayamos perdido para siempre, porque esto desde luego, como no te sepas el camino... Vamos a intentarlo. Yo creo que aquí hay una puerta. ¡Hola! Encontré las escaleras. Las gárgolas nos esperan pétreas e imperturbables, mientras Arantxa sube de nuevo los cientos de escalones que la separan de cumplir este desafío vertical. Mientras tanto, nuestros técnicos ya lo tienen todo preparado para el rappel, pero Arantxa es la que se juega la vida y por eso quiere una última inspección. No te tengo que inspeccionar, ¿eh? Sí, claro, eso siempre. Arantxa se va poniendo el equipo mientras nuestro cámara y director, Fermín Ayo, se asoma ya al exterior de la torre y va tomando posición frente a la gárgola. Solo falta que Arantxa le acompañe para que podamos iniciar la última fase de este desafío vertical. Con la agilidad de los leopardos, con la nobleza de la caoba y con el valor de Juana de Arco, Arantxa Garcés se cuelga en el vacío. Estamos en un sitio único y privilegiado. Estas esculturas monstruosas se hicieron para asustar a los pecadores, pero su función principal es la de adornar los desagües de la catedral. Si nos fijamos, el agua de lluvia iría por este canal y acabaría saliendo por la boca de la gárgola. Las figuras monstruosas que solamente sirven para adornar, como las que podemos encontrar en Notre Dame en París, no se llaman gárgolas, sino quimeras. Así que podemos decir que las gárgolas de verdad son las que escupen agua cuando llueve. Llegados a este punto, solo queda seguir la dirección indicada por las gotas de agua y bajar hasta el suelo. Así vemos la Catedral de Bayona en Basque Country vertical. Habrá que esquivar las tétricas gárgolas, los grandes ventanales y los robustos contrafuertes. El más leve despiste puede poner en peligro a nuestra presentadora o a nuestros cámaras. Fermín, tenías 2 gotas de agua en la... Cuidado, cuidado. Por
Por suerte no ha sido más que un susto, y recuperado el aliento, seguimos el descenso para llegar hasta el suelo, donde nos espera el último secreto de la Catedral de Bayona. Y ya está, ya hemos llegado. Y seguramente ahora mismo seamos la envidia de muchos amantes del arte, porque nunca nadie ha estado tan cerca de las gárgolas como hemos estado nosotros. Pero todavía nos queda un detalle. Tenemos que descubrir dónde está el Green Man, el hombre verde, que es el detalle que conecta la Catedral de Bayona con la ermita vizcaína de Zumechaga. El Green Man de Bayona está exactamente ahí, en la cruceta de una de las bóvedas. Su diseño es ligeramente distinto al hombre verde del románico, y ni siquiera es de color verde. Pero es el mismo concepto, el hombre vegetal de cuya boca surgen ramas y brotes, el nudo interminable, el ciclo eterno que enlaza iglesias del pasado, como la ermita de Zumechaga, con catedrales construidas para la eternidad, como la Catedral de Bayona. Una catedral que probablemente seguirá erguida y orgullosa durante otros cientos de años, cuando todos los edificios colindantes, y con ellos todos nosotros, hayamos entrado ya en el ciclo de la eternidad. Rojo incandescente y acero fundido. Este era el aspecto de los viejos altos hornos de Vizcaya. Y así podría ser también la fragua de Vulcano, el dios romano del fuego y del metal que forjaba armaduras y espadas para dioses y héroes. Y si esta era su fragua, esta sería su torre, porque la torre del Bec se alza sobre antiguos terrenos de Altos Hornos. En los próximos minutos rapelaremos desde su azotea a 98 metros de altura y desvelaremos su asombrosa estructura interna, rapelando con uno de los hombres que la construyeron. Antes de completar nuestro descenso vertical desde la Torre del Bec, nuestra torre de Vulcano particular, hemos querido acercarnos a las fraguas, lugar donde se fabricaba el acero de los Altos Hornos de Vizcaya. Estamos en Sestao, a 4 kilómetros del Bec, concretamente en el llamado Horno Alto número 1. Ahora es casi una pieza de museo, pero en el pasado fue símbolo de fuerza y poderío de la industria de Euskadi. Estas instalaciones fueron en su día las de la mayor empresa del Estado, con más de 13.000 empleados directos y fundada hace ya 112 años. Luego explicaremos más a fondo la conexión de Altos Hornos con el Bilbao Exhibition Center y sabremos cuál es el mayor evento que se ha celebrado en estas instalaciones. Pero sobre todo, sentiremos el filo de acero del peligro al quedarnos colgados a 50 metros del suelo por un problema técnico. ¿Qué tal lo llevas? Fatal, no tengo fuerza en el brazo para levantarme y poner el crawl. Además que el crawl se tuerce. En el momento más tenso de todos los que hemos vivido en Basque Country vertical, será la sangre fría de un escalador novato la que nos saque del apuro. Gracias a él, completaremos con éxito este rappel de 28 pisos en una torre forjada sobre las cenizas de los dioses del acero. Por eso la llamamos la Torre de Vulcano. Prepárate para volar. Esto es Basque Country vertical. La Torre de Vulcano. La Torre del Bec es el punto más alto del Bilbao Exhibition Center, la sede oficial de la Feria de Muestras de Bilbao, y se alza en la llamada Vega de Ansio, un terreno perteneciente a Baracaldo que tenía este aspecto a comienzos del siglo XX. Más tarde se levantó aquí mismo la planta de laminación de Altos Hornos de Vizcaya, de donde salían las bobinas de acero. Pero ese acero llegaba hasta Ansio desde los Altos Hornos, donde miles de obreros se jugaron la vida durante décadas. Y es que hace 100 años, los pabellones de Altos Hornos no tenían ventilación para ahorrar costes, y los trabajadores desfallecían por el calor o por la concentración de gases tóxicos. A finales de 1929, en un plazo de solo 30 días, hubo hasta 12 muertos en los hornos. Fue quizás el momento más duro en unas instalaciones que forman ya parte de la historia de Euskadi. Por eso el horno que ven aquí fue declarado Patrimonio Cultural en 1999.
Con 80 metros de altura y 18 metros de anchura, el horno alto número 1 es el último vestigio de una industria a la que rinde homenaje esta maqueta, a escasos metros de la Torre del Bec. Y hoy descubriremos cómo hornos como este han dado paso a edificios como el que tenemos aquí detrás. ¿Cuánto tardasteis en construir el edificio del Bec? Desde octubre del 2001 hasta marzo del 2004, o sea, más o menos 2 años y medio. Juan Carlos Sinde fue el director técnico de la construcción del Bec y conoce todos los detalles sobre este edificio, el segundo edificio más alto de Euskadi, superado solamente por la Torre Iberdrola, y construido además en un tiempo récord. El proceso fue complicado en el sentido que había que hacerlo en un plazo muy rápido, la superficie construida es muy grande, de modo que llegó un momento en que inclusive todavía estamos excavando en el norte y en la parte sur estamos ya incluso con la estructura, con la cubierta, o sea, fue un poco casi como un máster de construcción in situ. En abril de 2004, que fue la primera feria, ya estaban los pabellones sacados, la torre la acabamos ya un par de años más tarde. El Bilbao Exhibition Center tiene 6 pabellones con una superficie total de 251.000 metros cuadrados, equivalente a 62 acres. En su parking caben 4.000 vehículos y para evitar accidentes con aviones y helicópteros, cada noche parpadean 8 balizas luminosas en su azotea. Estamos en la azotea de la Torre de Vulcano, nada más y nada menos que a 98 metros de altura. Esto equivaldría a 28 pisos de un edificio de viviendas normal. Probablemente sea el edificio más alto de todos los que visitemos en Basque Country Vertical. Y ya sabemos que cuanta más altura, más peligro. Pero todo esto no le importa a mi compañero de aventuras de hoy, Juan Carlos. ¿Nervioso? Un poquito sí, porque tenso. esto es una experiencia nueva y algo gusanillo siempre da. ¿Nunca has rapelado? No, es la primera vez que me toca esta experiencia. ¿Y en altura has estado alguna Bueno, vez? montaña hago habitualmente, he hecho algo de cañoning, pero no esta experiencia de rapelar, ni siquiera montaña, o sea que en un edificio todavía menos. Y además este edificio concretamente. Este que es muy singular para mí sobre todo. Bueno, pues ya lo que te faltaba. Sí, pero bueno, con esta ilusión he venido. Pues a ver si tienes la misma ilusión cuando salgamos ahí. A ver si la mantengo. Vamos. Bajo nuestros pies, además de los 6 pabellones, hay un centro de congresos, 7.000 metros cuadrados de oficinas, un pabellón VIP, un restaurante y toda la infraestructura necesaria para una instalación que costó 625 millones de euros. Al frente de la gestión se encuentra Xavier Basáñez, director general del Bec. Un edificio con este tamaño entiendo que requerirá una gestión de las mismas dimensiones. El público al final solo ve los 4 días de celebración o el día del concierto o el día del acto o congreso, ¿no? Sin embargo, requiere una gran preparación. Cada una de las ferias, cuando hablamos de ferias bienales industriales, pues requiere 2 años de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el aforo máximo de un evento? Para un evento único, estilo un concierto y todos bailando aquí en este recinto, pues podría tener un aforo de 25.000. Si eso multiplicas por los 6 pabellones, pues estamos hablando de 150.000 personas. En este gigantesco espacio se han celebrado sobre todo ferias de máquina-herramienta, pero también ferias de minerales, eventos de informática y juegos en red, cientos de partidos de baloncesto y grandes conciertos del más alto nivel. La vocación de esto es que esto esté lleno y nuestro deseo es que siempre esté lleno. Yo creo que la mayor afluencia de público pudo ser hace 2 años, exámenes de Osakidecha, en los cuales había 65.000 personas coincidiendo con un gran concierto celebrado en el Bizkaia Arena, que era un concierto de ACDC con otras 16.000. En ese caso estamos hablando en un mismo fin de semana casi 80.000 personas. Un gran concierto aquí de ACDC, de Bruce Springsteen, pues impresiona. Salimos de los pabellones para dirigirnos de nuevo hasta la azotea, donde los técnicos de Asaken están preparando el rappel. Javi, ¿me llevas copia? Voy a echar ese rappel por las cuerdas de los nudos para ver que no hay ningún problema, ¿vale? Usaremos 3 cuerdas, para Arantza, para Juan Carlos y para Ferminayo, director y cámara principal de este programa. Voy a hacer un rappel porque tenemos un poquito de viento y esto al tener 100 metros de altura y tener 3 cuerdas tenemos el problema de que se puedan enredar entre sí, porque con el viento te puede llevar, pendulear y quedarse enredado. Entonces ahora quiero hacer un descenso para comprobar que no hay péndulos peligrosos
en el momento en el que se cuelguen 3 personas. Todo rappel conlleva un alto riesgo y hay que practicarlo siempre bajo la supervisión de auténticos profesionales, como los técnicos de Asaken. El punto más peligroso de este descenso será el salto de nudos, y es que al rapelar 3 personas desde tanta altura, no había cuerdas lo bastante largas para todos, y lo han resuelto de la forma habitual, atando 2 cuerdas distintas con un nudo. Al llegar hasta él, hay que pasar el equipo de rappel de un lado a otro del nudo. Aparte de que los nudos tienen que ser buenos, evidentemente, tienes que saber saltar esos nudos y con la dificultad de que el viento, al ser tan larga la cuerda y que no tienes nada para apoyarte, pues esos giros son más descontrolados. Tienes que, lo que se dice patear, hacer así para volver a coger la inercia y girarte. Vamos a comprobar que vaya todo bien. La cuerda pesa bastante, como tenemos 100 metros de cuerda por debajo, pues va a pesar lo suyo. En las plantas más altas, la cuerda baja pegada a la fachada, pero la torre se va estrechando según descendemos, de forma que metro a metro estaremos más y más alejados de la pared. Sin un punto de apoyo para los pies, Arantxa sabe que el peligro aumenta. Te empiezas a girar y si además de girarte te mueves de un lado a otro, es muy peligroso porque te puedes descontrolar. En un edificio como este, en un día normal, el viento llega fácilmente a los 40 km por hora. Cuando sopla solamente a 30 por hora, ciclistas y motoristas reciben el consejo de quedarse en casa. Y por encima de los 40 por hora, muchas estaciones de esquí cierran sus instalaciones. Así que imaginad lo peligroso que es rapelar con viento. ¿Qué tal ha ido? He bajado justo en un ciclo en el que no había mucho viento, pero luego ya por debajo de los nudos me ha pegado un poquito más, pero no hay problema. ¿Ya te he visto girar? Eso es, aunque se giren hay tanta cuerda y queden cruzadas, se separan con las piernas, bajamos separando las cuerdas un poco con las piernas y ya está. Ahora pues vamos a revisar los equipos, verificar que está todo bien, hacemos un pequeño briefing y cuando queráis nos podemos tirar. Aunque parezca que nos deja un poco en posición cheposa el arnés, cuando estemos colgados lo vamos a agradecer. Salimos al balcón de la azotea para caminar hasta las cuerdas. El viento baja la sensación térmica y aquí fuera es mejor no tener vértigo. Al menos Juan Carlos y Fermín rapelarán por las cuerdas más fáciles, las que no tienen ningún nudo. Mientras que Arantxa, al ser la experta, se reserva la cuerda que obliga al salto de nudo. Pero enseguida veremos que hasta el mayor experto puede tener problemas. Bueno, Juan Carlos, ya no hay vuelta atrás, ya estás colgado. Pues sí, bueno, tenemos un piso abajo para parar también si queremos. Bueno, pero creo que ya en la situación en la que estamos ya para abajo, ¿no? Todo para abajo. Juan Carlos, ¿qué te da más miedo? ¿Diseñar un edificio que ya sabes que va a ser difícil o rapelar por su fachada? Bueno, yo creo que cada cosa tiene su historia. El gusanillo de este no, te puedo decir que no lo he sentido cuando me tocó dirigir esta obra, que tiene muchas peculiaridades y complicaciones, pero esto es otra experiencia distinta, no son comparables. De alguna manera, las plantas de este edificio están un poco como estamos nosotros ahora, están colgadas desde arriba, o sea, estamos un poco reproduciendo el sistema de la construcción, curiosamente. La mayor complicación de esta obra es que el peso del edificio no recae sobre el clásico entramado de pilares porque hacen falta espacios abiertos y diáfanos. Los pilares sobran, así que toda la estructura está, en realidad, colgada de un gigantesco núcleo central de acero y hormigón. Primero se construyó ese núcleo con una enorme grúa de más de 120 metros de longitud, capaz de mover 650 toneladas. Fue de hecho la grúa más alta jamás utilizada en el País Vasco. Y sobre ese núcleo central se instaló una viga de la que pendían largos cables de acero en los que fueron colgando el edificio planta por planta. ¿Cuántos metros tenía esa grúa?
Pues no sé exactamente, pero calculo que tendría en torno a 120, 140 metros de altura en la punta. Tú imagínate, visualiza, 120 metros. ¿Qué son 98? Pues nada, poca cosa. Nada, Te lo contaré cuando baje. Muy bien, pues vamos. Pues venga, adelante. Y así se ve la Torre del Bec en Basque Country Vertical. Verlo desde el aire permite comprender mejor la grandeza del Bec. El diseño de su estructura es tan avanzado que tan solo otros 20 edificios del Estado han sido construidos de la misma manera, pero ninguno de ellos ha sido rapelado por su propio constructor. Quizás por ello Juan Carlos está disfrutando tanto del rappel que desciende incluso más deprisa de lo aconsejado. Y ya estamos en la mitad del recorrido. Juan Carlos, te iba a decir que te has familiarizado con la situación, pero ya es que voy a decir que estás hasta cómodo. Sí, la verdad es que me estoy sorprendido yo de lo tranquilo que ando. Estás encantado, como si estuvieras en tu casa. Repetiría otras veces, sí, es para recomendar. Cada planta tiene unos cuantos animadores, iban despidiendo menos si para bien o para mal, pero bueno, creo que había alguna apuesta en cada planta a ver en cuál me quedaba. Arantza está ya en el nudo que une las dos cuerdas de su rappel. Y aquí viene cuando la matan. Entre el zarandeo y que la cuerda se me termina aquí, voy a tener que cambiar de aparatos. Hola, JF, ¿me recibes? Voy a empezar a hacer el cambio de aparatos. Perfecto. Debe asegurarse a la cuerda, soltar el rappel de encima del nudo y volver a instalarlo justo debajo. Te cambias a los aparatos de subir. Sueltas el ID, lo pasas debajo del nudo, sueltas el crawl y te cuelgas de aquí. Que no tengo fuerza en el brazo. Tan solo 7 días antes, Arantza ha sufrido un accidente de coche que la ha dejado con pequeñas lesiones de espalda y con una importante tendinitis en el brazo derecho. Por eso está haciendo fuerza con el brazo izquierdo. Arantza intenta elevarse con las piernas, pero tampoco lo consigue. Llevan casi 45 minutos colgados en el vacío y están todos demasiado cansados. Sí, entre el casco y el crawl, puta mierda este. ¿Qué tal lo llevas? Fatal, no tengo fuerza en el brazo para levantarme y poner el crawl. Además que el crawl se tuerce. No te digo nada. Bueno, pues entonces no pregunto. Mejorado con la puta. Como en las mejores películas de suspense, será el novato el que asuma el desafío de resolver el problema. Bajo yo para que pueda subir alguien. Es que no me Arantza. No me oye, por eso. Javi, creo que tenemos problemas con Ana para saltar el nudo o algo. Lo último que le he entendido es que había puesto los aparatos de acceso para saltar el nudo. Eso es lo último que le he entendido. Con la radio estropeada, Arantza lucha contra los problemas técnicos, pero lucha sobre todo contra el dolor. Al final, tiene que bajar Juan Carlos. Con tranquilidad y sangre fría, el mismo hombre que dirigió la construcción de la Torre del Bec es ahora el que resuelve el problema de sus compañeros de rappel. Que están con el problema en el nudo. No tiene fuerza en el brazo para pasar el nudo. Los técnicos, informados de lo que ocurre, enseguida bajan al rescate de Arantza. Por si acaso, rápidamente acoplan las piernas para sujetarse el uno al otro y no ser arrastrados por el viento. Solo así puede el técnico de Asaken manipular los aparatos con seguridad para que Arantza pueda, por fin, saltar el nudo. Ha sido en total una hora de angustia para ella.
y Juan Carlos Inde, el novato del rappel, se ha convertido en el hombre del día. Joder, para ser la primera vez eres más valiente que nadie. Ya no solo es el constructor de la Torre del Bec, es también el hombre que ha domado a la Torre de Vulcano. Estamos en el Monte Urgul, a 120 metros sobre nivel del mar. En esta cima se alza el Sagrado Corazón de Jesús, donde hoy disfrutaremos de una vista inédita de San Sebastián, porque en Basque Country Vertical hoy nos subimos al Sagrado Corazón de Urgul. Sumando la escultura y la peana sobre la que se asienta, el Sagrado Corazón de Urgul mide casi 30 metros de altura, y si añadimos la altura del propio Monte Urgul, cuando coronemos esta estatua estaremos a 150 metros sobre el mar, contemplando la ciudad como nunca antes la hemos visto. Pero para alcanzar ese mirador privilegiado hará falta mucho ojo. Con los nervios, chaval. Y encima ahora que se está levantando el viento. Y puntería. En este desafío vertical, treparemos a lo alto del Sagrado Corazón y desvelaremos la asombrosa historia de esta escultura, inaugurada en directo por un papa. Visitaremos el misterioso cementerio que oculta en la ladera del monte. Veremos las históricas imágenes de su inauguración y conoceremos la sorprendente conexión de este lugar con el polémico Valle de los Caídos. Pero sobre todo, descubriremos que el Sagrado Corazón de Urgul es mucho más grande de lo que parece. Prepárate para volar. Esto es Basque Country Vertical. Esta imponente figura está hecha con 1000 metros cúbicos de hormigón armado. Pesa 140 toneladas y más allá de su significado religioso, para los donostiarras es ya todo un símbolo de San Sebastián. Y es que lleva 64 años formando parte del paisaje de la ciudad. Lo diseñó el escultor madrileño Federico Coullaut Valera y se levanta sobre un conjunto arquitectónico de don Pedro Muguruza Otaño, ilustre arquitecto nacido en Elgoibar y autor también del polémico Valle de los Caídos. El hombre que diseñó el lugar más emblemático del franquismo es el mismo que dio pie al Sagrado Corazón de San Sebastián. Pedro Muguruza de Otaño fue un arquitecto brillante desde su juventud, pero después de la Guerra Civil Española se convirtió en el arquitecto oficial del régimen franquista. Tenía muy buena relación con el dictador y los falangistas, y eso hizo que le pusieran frente a la Dirección General de Arquitectura, desde donde marcó las líneas maestras de la reconstrucción de Madrid después de la guerra. Pero también hay más obras suyas, incluso en Bilbao. El Sagrado Corazón de Bilbao también es obra de don Pedro Muguruza. Y tanto el de Bilbao como el de Donostia, oteando sus ciudades desde las alturas, evocan sin complejos a otras grandes esculturas de Cristo de todo el mundo, como el Cristo de Maratea, de 22 metros de altura, el Cristo Roto de México, de 25 metros, nada menos, el Cristo Rey de Timor Oriental, con 27 espectaculares metros, o el Cristo de la Paz en Bolivia, de casi 35 metros. Es la estatua de Cristo más grande del mundo, muy por encima del Cristo Redentor de Río de Janeiro, que solo mide 30 metros. Pero volvamos a Urgul para descubrir que el curioso nombre de este monte proviene de los gascones y bearneses que vivían en San Sebastián cuando se fundó la ciudad. De sus dialectos surgieron nombres como Polloe, Ayete, Miramón, Montpas y Urgul, que significa orgullo. Si hablamos de la historia del Monte Urgul, nos tenemos que remontar a 700 años atrás. Recordemos que desde el siglo XII el Monte Urgul ha sido una fortaleza militar. El año 1921 el ayuntamiento compra el monte. Al no pertenecer ya ni al ejército ni al Estado, es viable el construir el monumento al Sagrado Corazón. Javier Sada es un conocido historiador de San Sebastián, con más de 70 libros y 2000 conferencias a sus espaldas, y que conoce bien la historia de Urgul. Los primeros intentos de levantar allí un Sagrado Corazón se remontan a 1924, pero el proyecto se paralizó por la Guerra Civil Española.
y no volvió a retomarse hasta 1940, cuando el alcalde de Donostia hizo lo que muchos llamarían una bilbainada. En aquella época, y hasta hace pocos años, se celebraba una procesión dedicada al Sagrado Corazón. Estando de alcalde Antonio Pagoaga, llegó la procesión a la hoy Plaza de la Constitución, y el alcalde desde el balcón prometió recuperar ese proyecto. Puso sobre la mesa las primeras 100.000 pesetas y a partir de ahí ya se aceleró la construcción del monumento. Era el Monte Urgell el lugar planificado para que esto fuera una realidad. La escultura no se inauguró hasta el 19 de noviembre de 1950, un día histórico para la ciudad, porque fue la primera y quizás la única vez en que San Sebastián estuvo en línea directa con el mismísimo Vaticano. Todos los chavales, chavalas, niños, niñas, mayores de San Sebastián nos trajeron a la zona del muelle, todo Alderdi, porque se iba a conectar con Radio Vaticano. El Papa desde el propio Vaticano iba a enviar un mensaje coincidiendo con la inauguración del monumento. Entonces el muelle Alderdi se llenó con megafonía y allí se escucharon las palabras del Papa Pío XII, al margen de circunstancias políticas, incluso religiosas, ya como pura anécdota histórica, pues fue una fecha para muchos donostiarras pues recordable. Tú eras muy pequeñito entonces, ¿no? Pero te acuerdas muy bien. Sí, ahora mido unos 70, medía unos 40. Bastante más grandes son las dimensiones del Sagrado Corazón. Solo la peana mide 16 metros de altura. Sobre ella se alzan los 13 metros de la escultura, y en esa escultura todas las medidas son asombrosas. Normalmente cuando se ve el monumento desde el centro de la ciudad, incluso desde su base, cambia la perspectiva y no te puedes dar idea o no puedes apreciar las verdaderas dimensiones que tiene la estatua. La cabeza mide 1,76, las manos 1,40. La anchura del cuerpo en los hombros es 4,10, el perímetro de la cabeza 3,70, la nariz 40 centímetros, el ojo 24 centímetros, la muñeca 1,20, la palma de la mano también 1,20, los dedos de la mano entre 0,22 y 0,42. Entre todos los datos que has dado, me he quedado con uno en particular, que es la altura de la cabeza, que son 1,76 m, si no recuerdo mal, que es casi mi altura, yo mido 1,75, así que igual cuando estemos ahí arriba tengo la misma altura que la cabeza del monumento. De la cabeza, y si los datos no mienten, pues concretamente te ganará por los pelos. Por los pelos, por exacto. 1 centímetro, exacto. O sea que puestos a la misma altura, salvo que tengas cardado y puedas aumentar el centímetro, medís prácticamente igual la cabeza del Sagrado Corazón contigo. Pues ya tengo ganas de probarlo. Adelante. Antes de que Arantxa trepe a la escultura, el equipo técnico de Basque Country Vertical debe preparar la instalación. Y para ello íbamos a utilizar una escalinata que ya no existe. Solo han dejado los peldaños superiores. Los demás fueron retirados para evitar actos de vandalismo. Así que ahora, a falta de peldaños, tendremos que usar una herramienta muy especial, un tirachinas. Y puntería. Con ese tirachinas lanzamos un peso intentando colarlo por el interior de un escalón. Al peso hemos atado un cordel, anudado en su otro cabo a una cuerda de escalada. Y así, cuando el peso entre por el escalón, tiraremos del cordel para hacer pasar la cuerda. Solo entonces podremos llegar arriba y completar la instalación. Y mientras ellos afinan la puntería, Javier y Arantxa recorren el castillo que se extiende a los pies del Sagrado Corazón. Es el Castillo de la Mota. ¿Cuál es el origen del nombre Mota? La palabra mota significa un montículo, un tontorro, la parte alta, y por lo tanto cualquier edificio, en este caso un castillo que está encima de este montículo, recibe el nombre de mota. En el caso concreto del Monte Urgell, pues sería el Castillo de la Mota de Urgell. Y dentro de este contexto, pues quizá la imagen que más destaca, al margen de la del Sagrado Corazón, es la del Santo Cristo de la Mota. Santo Cristo, y además milagroso, porque tiene una historia muy curiosa dentro de su trayectoria. El llamado Santo Cristo de la Mota es el pequeño Cristo crucificado que vemos en esta capilla del castillo. Muchos siglos antes de que se levantara el Sagrado Corazón, este era el único Cristo que se veneraba en Urgell.
y lo veneraban, sobre todo, los soldados destinados al castillo. Por eso, a comienzos del siglo XX, cuando Urgul dejó de ser propiedad militar, las tropas se llevaron este Cristo, pero años más tarde, la ciudad consiguió recuperarlo. El año 1787 aproximadamente hay un terremoto, hay una tormenta, una tempestad, caen rayos y centellas, como suele decirse, explosionan los edificios que había aquí en el monte, incluso la ciudad sufre un pequeño terremoto, la iglesia de Santa María hay que reconstruir, hay algunas víctimas, algún edificio que se cae. Cuando por la mañana del día siguiente vienen a ver lo que ha ocurrido, se encuentran que la lamparilla del Cristo estaba encendida, no se había apagado al margen del viento, de la lluvia y de todo lo que había ocurrido. Igual es por eso que la gente confunde el milagroso Santo Cristo de la Mota con el Sagrado Corazón de Jesús que tenemos aquí arriba. Está claro que quien visita la ciudad y ve el monte Urgul, lo primero que ve es el Sagrado Corazón, y efectivamente muchas veces es recordado como el Cristo de Urgul, aunque efectivamente el Cristo, el verdadero Cristo del monte Urgul, es el que está en la pequeña capilla que se puede visitar. El castillo de la Mota pasó por muchas manos. Aquí se hicieron fuertes los soldados franceses durante la Guerra de la Independencia en el sitio de 1813, el año en que San Sebastián fue quemada casi en su totalidad. Y años después, aquí se hicieron fuertes también ingleses y donostiarras en las guerras carlistas. Y así, por los oscuros sótanos y mazmorras de este castillo, han pasado prisioneros de todas las naciones. Estos lóbregos muros y estas trémulas verjas han escuchado lamentos de condenados en todos los idiomas. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Bueno, según la tradición, cuando los que iban al calabozo, los condenados a muerte, pasaban por este pequeño túnel, leían la inscripción que tenemos grabada en la pared como última jaculatoria, Ave María. Habría que jugar con la imaginación, cerrar los ojos e imaginarse cómo tenía que ser el paso por estos lugares de aquellas gentes. Ambiente dramático. Carles, 3 y 3, ¿no? Son 3 poleas y 3 basics. No, 4 poleas y 4 basics. Incómodo es el trabajo de nuestros técnicos escaladores. Para alcanzar los escalones superiores de la escultura, han estado 4 horas lanzando el tirachinas. Parece que el Sagrado Corazón no ha querido hacer milagros con nuestra puntería, pero al menos ya hemos completado la instalación para que Arantxa suba a la escultura por la cara delantera desde la base de la peana. Serán por tanto 30 metros de ascenso en uno de los lugares más altos de San Sebastián. ¡Hecho encima! Bien. Lo que me tienes que mirar es si tu trabajo, si lo estoy colocando bien o mal. ¿Sabes? Eso, que se meta por dentro de la barbilla y todo ese rollo, porque no se quede fuera y puede darle un saque. Vale, perfecto. ¿Qué te voy a bajar? ¿Abajo del todo igual? Donde al principio de esta mañana y dar vuelta por el edificio. Vale, pues bajo para ahí. Pero antes de subir, bajaremos nosotros a uno de los rincones más asombrosos del monte Urgul, un cementerio escondido entre los árboles, hoy casi olvidado, pero que recibió la visita en su día de los más importantes monarcas europeos. Tenemos lo que se conoce popularmente como el cementerio de los ingleses. Una parte pequeña del cementerio corresponde a enterramientos del año 1813, durante la llamada Guerra de la Independencia, pero la gran parte del cementerio es de las guerras carlistas. Las primeras visitas al cementerio fueron las de su inauguración. Todo un acontecimiento de Estado del que se conservan estas históricas imágenes custodiadas durante décadas por los conservadores de la Filmoteca Vasca. Un documento único de una época en que los grandes líderes de Occidente pasaban por San Sebastián. El cementerio se inaugura el año 1924. Que además fue una inauguración... con todo el aparato oficial. Vino la reina Victoria Eugenia, la reina María Cristina. Curioso además leer lo que cuentan los periódicos de aquella inauguración, porque claro, no estamos en la Quinta Avenida, no estamos en los Campos Elíseos, hay que venir por estos caminos y todo el gobierno, con sus chaqués, sus sombreros de copa, etcétera, tuvieron que subir andando desde un mes de septiembre, un día de calor.
que en Inglaterra, en la batalla de San Sebastián, es muy recordada, dedican páginas enteras a lo que aquí ocurrió, porque estaban lo mejorcito del ejército británico. Wellington, para la historia militar inglesa, pues es el máximo representante de la época, y por lo tanto, cuanto ocurrió en San Sebastián es muy recordado, y aquí suelen venir grupos de ingleses. Recordemos que el cementerio de los ingleses se inauguró en el año 1924, y ese es precisamente el año en que empezó a hablarse de erigir un Sagrado Corazón en este mismo monte. Desde entonces tardaron 16 años en ponerlo en pie, pero hoy tardaremos solo unos minutos en poner nuestros pies en lo más alto de la escultura. Ya estamos. Listos. Presto. Primero sube nuestro cámara y director, Fermín Ayo, y enseguida comprueba que hacer escalada en volado, sin un sitio claro donde hacer pie, es mucho más difícil de lo que parece. Vamos, Fermín, que tú puedes. Vas al portón, que es lo más complicado. Eso es. Eso es. ¡Vamos, campeón! Ahí va. Fermín, enlaza. Ya me estoy agarrando yo. En situaciones como esta, hay que buscar el punto en el que se haga pie, con esquinas y topes que nos permitan posicionar el cuerpo. No es fácil para Fermín, y tampoco lo va a ser para Arantxa. A mí me pasa lo mismo, o sea que... A ver cómo paso el portón. Mosquetón para mí. Bueno, allá va. Vamos a confirmar que la cabeza de la estatua, mide lo mismo que yo. Allá vamos. A ver. Ahí. Recordemos que la cabeza de este Sagrado Corazón mide 1,76 m, las manos 1,40 y el pararrayos del dedo índice casi 1,5 m. Bueno, vamos a descubrir lo que se ve desde ahí arriba. Lo que no hay forma de medir es la impresión que producen las increíbles vistas desde la estatua. Esta vez, más que nunca, el marco sí que es incomparable. Bueno, ya hemos superado la primera etapa. Y ahora, a por la estatua. Mientras Arantxa toma asiento en lo alto de la escultura, nuestra cámara voladora registra el momento, consiguiendo las tomas más espectaculares que nunca hemos visto de todo San Sebastián. Visto así, algunos dirán que este Sagrado Corazón no tiene nada que envidiar al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Y puede que sea una exageración, pero es que así vemos Donostia en Basque Country vertical. Solo estando tan cerca, eres consciente de las dimensiones que tiene esta gigantesca escultura.